Y esta mañana extraordinaria ya tenemos a Lourdes Gil, quien está programando exactamente pues una serie de cortometrajes que se van a presentar aquí en la Ciudad de México durante 2 semanas y de ahí se van a ir por todo el interior de la República Mexicana. ¿Cómo estás, Lourdes? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias por invitarnos y gracias por dejarnos platicar más sobre la gira. Háblanos sobre esta gira que va a empezar aquí en el Distrito Federal. Estas 2 semanas vamos a tener exactamente para poder observar estos mejores cortometrajes. Bueno, arrancamos el 31 de marzo y ya llevamos 11 años llevando este tipo de proyectos pues aquí en el DF, pero también en otras partes de la República, como dices. Este año tenemos pues una serie de documentales súper interesantes que van desde migración, toca temas de mujeres, de género, hay animación, hay para niños, hay para más grandes, entonces pues tenemos una programación súper variada para que todos se acerquen y conozcan pues más de lo que es hacer documental y acercarnos a otras realidades a través de este tipo de trabajos. En total, ¿cuántos documentales vamos a poder observar aquí en el Distrito Federal? Pues mira, en total tenemos como más de 100 títulos entre cortometrajes y documentales. Y pues te digo, hay como un poco para todos. El 31 de marzo arrancamos aquí en el DF y después ya pues nos toca viajar y llevar esta programación a otros lados de México. ¿En qué parte del Distrito Federal vamos a poder observar estos cortometrajes y estos documentales? Bueno, vamos a estar tenemos muchísimas sedes, tenemos lo que caracteriza un poco también Ambulante es que además de las actividades que tenemos en el cine, como donde tenemos que pagar un boleto, hacemos actividades al aire libre para que la gente pues, se pueda acercar sin ningún costo. Y, por ejemplo, nosotros arrancamos en el Monumento a la Revolución, ahí vamos a estar el 31 de marzo a las 8 de la noche, exhibiendo gratis este documental y arrancando así la gira. Te digo, estamos en Cinépolis, en todas partes del DF, en los foros, en universidades, en plazas públicas. Vamos a estar en la Cineteca Nacional, entonces pues ahí hay muchísimas opciones para que se acerquen y vean qué es lo que más les interesa. Ahora, este 31 de marzo, ahí en el Monumento a la Revolución a las 8 de la noche, ¿cuántos documentales o cuántos largometrajes, bueno, sobre todo documentales vamos a ver? Perdón. Bueno, en el monumento se lo vamos a presentar uno para arrancar así la gira. Vamos a proyectar un documental súper interesante que estuvo en Sundance. Para todos los que les gusta muchísimo el cine, pues sabrán así que es como un festival bastante importante. Ahí ese documental ganó el premio de la audiencia y el premio del jurado, se llama Sonita. Y con este documental vamos a arrancar la gira. Es sobre una chica afgana que le gusta rapear, pero bueno, vive en Irán y ahí es ilegal que las mujeres se dediquen a esto. Y bueno, tiene una temática muy interesante para que vayan a verlo. Ahora, ¿cuál es la finalidad de estos cortometrajes y documentales? Pues nosotros lo que queremos en Ambulante es que a través de estos trabajos que la gente puede ver, que logren hacer una reflexión sobre su propia realidad, pero también que conozcan más otros mundos y otras realidades. Y entonces a través de esto pues poder transformar un poco la sociedad, ¿no? Como retomar los espacios públicos y entonces así como apropiarnos de nuevas ideas y reflexionar de todo lo que estamos viendo, ¿no? Que no sea nada más la perspectiva del director y el punto de vista de este trabajo, sino que la gente también se lleve algo y ellos también puedan pues tomar lo que les interesa y así tal vez hacer como pues algún cambio en su forma de ver las cosas o reafirmar alguna creencia o, te digo, acercarse a otro mundo y ver que todos estamos conectados, ¿no? Y a pesar de que nuestras realidades a lo mejor incluso dentro del mismo país no coinciden, pues todos somos personas y estamos conectados. Claro. Pues muchísimas gracias, Lourdes Gil, a partir del día 31 de este mes, este Ambulante que se va a presentar durante 2 semanas aquí en el Distrito Federal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bien, mientras tanto nosotros nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con mucho más información para todos ustedes aquí en A Tiempo 21, las noticias de la ciudad.